Hola a todos, espero que estén bien. Como saben, mi nombre es Sandra Banotti. Yo estuve en la clase de atención 1 y ahora tenemos la segunda parte que es la atención 2. Déjenme compartir la presentación y como en esta oportunidad, la idea de toda esta semana es hablar un poco de los tipos de atención, en particular de la dividida, pero porque yo quiero hacer hincapié en los tipos de interferencia y de inhibición, también cómo se relaciona la atención con las funciones ejecutivas y otras funciones ejecutivas, como así también la semiología de la atención, las patologías que se producen a partir de las alteraciones atencionales tanto en personas con diferentes injurias neurológicas como también cuestiones psiquiátricas. Bueno, este cuadro lo vimos en la clase anterior, digamos que hay como diferentes maneras o criterios de clasificar la atención, perdón, pero los mecanismos que uno más van a estar implicados, digamos, a través de los mecanismos que están implicados, claramente son las que nosotros trabajamos en la clínica, que son la memoria selectiva, la memoria dividida, sostenida, también alternante, ahora vamos a ver. Entonces, cuando uno habla de atención dividida, volvemos a la atención dividida, fíjense que lo que es una actividad mediante el cual se ponen en marcha los mecanismos que el organismo utiliza para dar respuesta ante múltiples demandas del ambiente. Claramente, esto es algo que nos sucede diariamente, tanto sea un jefe, no sé, un CEO de una empresa, como así también de una ama o un amo de casa. Eh, y esto es importante porque entonces para desarrollar, digamos, estas diferentes actividades, surge el tema de que estas demandas se van a hacer cuando hay dos o más tareas. Por un lado, lo que es la doble tarea y también vamos a hablar de la interferencia. Tantos de estos dos elementos o estos dos constructos teóricos, ustedes los pueden encontrar en la bibliografía. Y a mí me gusta leer esto, siempre lo doy en las clases, este párrafo, miren. Marta es una joven de 23 años que estudió física. Hace un mes se mudó al frente de un hospital. Marta se levanta todos los días a las 8 de la mañana y se dispone a estudiar, pero inmediatamente siente hambre y se dirige a preparar unos mates. Pone a calentar el agua, busca la yerba y una cuchara. Marta nota que cada vez que está colocando la yerba en el mate suele escuchar un sonido de alarmas repentino, ante lo cual no puede evitar mirar rápidamente por la ventana, debido a lo cual se distrae y deja caer la yerba sobre la mesa, si está frente a un hospital. Luego de tomar los mates, Marta se sienta a estudiar, pero de repente siente ganas de ir al baño. Vuelve a los libros, lee 2 páginas y recuerda que había dejado la ropa en el lavarropa la noche anterior y que debía colgarla. Marta comienza a darse cuenta que todas estas distracciones tornan cada vez más dificultoso su estudio y se pregunta a qué se deberá. Y justamente de esto estamos hablando, de poder inhibir, interferir, digamos, a partir de estas interferencias. Entonces, cuando uno habla de los tipos de interferencias, se plantean que hay dos tipos, por un lado una estructural y por el otro lado una específica. La estructural son aquellos que comparten, es un proceso que comparten las tareas que debe realizar, es decir, hacer dos cosas, por ejemplo, con la misma mano. Mientras que la inespecífica, esto lo vemos muy, muy a diario, todos nosotros, es donde hay recursos para tareas muy distintas, es decir, son dos o más tareas que consumen los mismos recursos y que interfieren entre ellas. ¿Cómo hacemos con estas interferencias? Porque de alguna manera las tenemos que controlar. Recuerden de la clase anterior cuando hablábamos del control atencional. Bueno, para esto es la inhibición. Fíjense que dice que la inhibición implica ser capaces de controlar nuestra atención, el comportamiento, los pensamientos, las emociones frente a fuertes predisposiciones, y esto es importante, internas o externas. Para esto, estas internas y externas son estas interferencias que nosotros lo que necesitamos es tener la capacidad de inhibirlas. Entonces, esta función inhibitoria es fundamental, no solamente para
digamos, para cuestiones muy puntuales cognitivas, sino también para inhibir cualquier estímulo del medio ambiente, ¿no? Y inhibir además conductas impulsivas. Y cuando uno habla de inhibición y los tipos de inhibición, hay tres tipos de inhibición. Por un lado, la inhibición perceptiva, la inhibición cognitiva y la inhibición comportamental. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Ustedes esto lo pueden seguir también en la bibliografía. Cuando uno habla de la inhibición perceptiva, las características, ¿qué es lo que actúa primeramente? Justamente por esto es perceptiva. Fíjense que ahí dice, actúa en la primera instancia del procesamiento de la información. Inhibe esto que ingresa por los sentidos a nuestro sistema cognitivo. ¿Cuál es su función? Es crucial dado que la atención se hace, como habíamos dicho, y de acuerdo a los diferentes modelos, que se trata de un recurso limitado. Y gracias a inhibir a la inhibición perceptiva, permite atender de manera selectiva, concentrarse en una tarea o suprimir estímulos distractores que afectan negativamente el desempeño. Es lo que ustedes tienen que estar haciendo ahora, si están cerca de un hospital o pasa una ambulancia, etcétera. Es decir, el sistema cognitivo tiene que, digamos, inhibir esos estímulos. Ahora pienso también, miren este ejemplo que nos pasa, no sé si les pasa a ustedes, que de golpe el celular se enciende y que uno está haciendo, se ilumina, diríamos, y que uno está haciendo algo y de golpe ¡tuc! Mira el celular. También, por ejemplo, cuando uno va a ver una obra de teatro o alguna actividad, decir, social, donde no es que suene, digamos, no se emite un sonido, sino que un celular en un lugar oscuro se prende. Bueno, lo que nosotros tenemos que lograr con esta inhibición perceptiva es controlar a ese estímulo, que no nos interfiera. La inhibición cognitiva, las características que tiene, que interviene en el control de representaciones automáticas y suprime estímulos que van a interferir ya en la memoria de trabajo. Es decir, pasamos de este sistema de los sentidos a la memoria de trabajo y permite cambiar la estructura de diferentes informaciones que tenemos nuevas que nos ingresan, la cantidad de información nueva, que lo que tenemos que permitir es inhibirla y organizarla. Fíjense que dice que favorece el funcionamiento apropiado de la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Y claramente lo que se plantea que interviene cuando los estímulos que se anteponen, que hay que interferir, son internos, que pueden ser intrusivos como así también recuerdos. Me imagino que ustedes deben tener muchos ejemplos de esto y en todo momento, cuando escucho una clase, cuando miro una película, cuando conversa con alguien. Y después tenemos la interferencia a nivel, la inhibición a nivel comportamental. Es decir, que implica el control, el autocontrol frente a conductas, frente a tentaciones, como dice por ahí, que van a afectar nuestras emociones. Fíjense que ahí dice, este nivel pretende no actuar de manera impulsiva, resistiendo a estas tentaciones que por supuesto resultan inadecuadas. Y bueno, es el ejemplo de la dieta, donde una dieta tiene digamos, un objetivo, una meta a largo plazo, y viene este tipo de estímulos que nosotros tenemos que inhibir para que esto particular, este episodio que se da, no intervenga en este objetivo que yo tengo como a largo plazo. Entonces, la inhibición comportamental, como definición, es un control deliberado de acciones motoras a respuestas del estímulo. Y lo que se necesita es un autocontrol, modificar respuestas hacia un evento y postergar gratificaciones, como por ejemplo se da lo de la dieta. Y fíjense que es interesante, como dice acá, pueden ser situaciones de conflicto internos, donde uno necesita una disciplina, una motivación, o de conflictos o situaciones emocionales neutras, que también muchas veces uno tiene que controlar los impulsos.
Bien, esto es lo que hablamos de los tipos de inhibición y los tipos de interferencia. Ahora, ¿qué sucede? La atención está absolutamente relacionada con las funciones ejecutivas y entonces vamos a trabajar sobre el modelo la de las funciones ejecutivas de Solver y Matier. De esto no van a tener bibliografía en mi clase porque sí ustedes lo van a tener con otras materias cuando vean funciones ejecutivas, como así lo deben tener de otros elementos. Pero a mí me pareció interesante esta relación que va a tener la atención con las funciones ejecutivas. Claramente hay, digamos, hay como 6 aspectos, 6 módulos, donde las psicólogas Solver y Matier plantean digamos, la funcional, bueno, serían los conceptos de las funciones ejecutivas, como los aspectos. Por un lado es la iniciación y la direccionalidad, es decir, que uno, fíjense, para responder a una intención, para realizar algo, uno tiene que activarse, uno tiene que iniciar esa conducta. Tan difícil, la verdad, en los pacientes, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, esa inercia que tienen, esa falta de direccionalidad. Por el otro lado es el control inhibitorio. Bueno, esto lo estamos hablando en la clase anterior y en esta. Y fíjense que estas autoras lo plantean como algo de las funciones ejecutivas, como un aspecto de las funciones ejecutivas. Fíjense que es la habilidad de inhibir respuestas automáticas con un propósito para tener un comportamiento flexible, ¿no? Claramente se plantea que hay un daño en el lóbulo frontal y fíjense que dice con frecuencia hay alteraciones en el control inhibitorio que va a traer aparejadas, como habíamos dicho, si tenemos dificultades en la inhibición comportamental, respuestas impulsivas. Por el otro lado es la persistencia en la tarea. Fíjense, ¿qué significa? Como dice, mantener un comportamiento. Es mantener la atención y persistir en ella hasta finalizar la tarea. ¿Qué pasó cuando hablábamos de la atención sostenida? Justamente era esa. A pesar del aburrimiento, uno sigue con el objetivo y con la tarea. Eh, por ejemplo, dice, es cuando un sujeto, como algo patológico, discontinúa una actividad antes de finalizarla. Y, como dice ahí abajo y como lo estamos viendo en las dos clases, esta función se encuentra íntimamente relacionada con el control inhibitorio. Bueno, también habla de la organización, no me voy a detener en esto porque esto no nos hace tanta relación con la atención, también la generalización, pero bueno, para que vayan sabiendo acerca de los aspectos de las funciones ejecutivas según estas autoras, también la concientización, pero acá también es interesante la concientización por lo que plantea, fíjense en el segundo párrafo, el automonitoreo, que depende de la interacción entre el lóbulo frontal y las regiones del lóbulo parietal derecho. Pero lo que es importante es que nosotros, nuestras actividades, tenemos que automonitorearlas. Entonces, si hacemos un paralelismo entre lo que venimos hablando de las cuestiones atencionales y el modelo clínico de Solver y Matier, fíjense, cuando ellos hablan de tipos de funciones principales, responder a estímulo, mantener una conducta a lo largo de una tarea continua, mantener la atención focalizada a pesar de los distractores. Claramente, esto es lo que estuvimos trabajando acerca de los tipos de atención, especialmente la sostenida y la selectiva. Fíjense que lo estamos hablando en esta clase, la inhibición para la memoria de trabajo y también la inhibición. Bueno, también podríamos ver, ¿no? Qué sucede con la alternante y la dividida. Pero claramente si queremos hacer una relación con el modelo clínico es en el mantener una conducta a lo largo de una tarea y mantener la atención focalizada a pesar de los distractores. Y claramente cuando hay alteraciones en el lóbulo frontal, a mí me gusta mucho este gráfico, fíjense que se puede producir dificultades en la atención o la apatía, en la organización, en la memoria temporal, en amnesia de referencia, en la metamemoria, en la memoria de trabajo y en la memoria prospectiva. Claramente, fíjense cómo
cuando hay alteraciones de este lóbulo frontal, uno puede tener alteraciones en la atención, digamos, en la atención como estamos viendo en estas dos clases, como así también en la memoria de trabajo. Y cuando uno habla de las funciones ejecutivas, también relacionándolo, uno va a tener este nivel de sistema de vigilancia, tiene que discriminar la importancia de los estímulos y mantener la fuente de atención por un periodo suficientemente extenso. Esto estamos hablando, que lo necesitamos como una relación entre las funciones ejecutivas y la atención. Pero también con la memoria. Claramente nosotros vamos a ver con personas con lesiones prefrontales, tanto pueden ser agudos como injurias agudas, como por ejemplo puede ser un accidente cerebrovascular o alguna demencia degenerativa, donde uno tiene un déficit de la atención, va a tener un déficit secundario de la memoria, especialmente, como lo van a ver ustedes en la clase de memoria, en las etapas de codificación de la información. También acá, como dice acá, por apatía más general y falta de interés en el material a ser recordado o en el mismo proceso de recuperación, ¿sí? Porque también estamos hablando de esta inercia, de esta falta de iniciativa. Y claramente, también lo van a ver en memoria, pero la atención se va a relacionar con este momento tan importante que es la memoria de trabajo, en esta operatividad que nosotros, todos los, digamos, para que ingrese esta información a nuestro sistema cognitivo, necesitamos del trabajo, de la operacionalización de los estímulos entrantes. Acá la atención juega un rol muy importante. Cuando uno habla de la semiología de la atención, es muy interesante considerar los conceptos de Mesulam, donde dice que hay aspectos que definen la integridad de la atención, como es la orientación, estar orientado temporal y espacialmente, la exploración, la búsqueda, la concentración y estar en vigilia. Esto claramente nosotros lo necesitamos más allá de las cuestiones de la vida diaria, diríamos, tanto para el abordaje terapéutico en la evaluación y en la rehabilitación. Y los aspectos que definen los déficits de la atención, según Mesulam, son la distractibilidad, la impersistencia, es decir, no puedo sostener la tarea que me tengo, digamos, que estoy realizando, la confusión y la negligencia. Fíjense que es muy, digamos, las lesiones o las alteraciones atencionales se dan en una diversidad importante de diferentes patologías, como por ejemplo en los traumatismos encefalocranianos, en los procesos neuroinfecciosos, en las demencias subcorticales, también en las corticales, pero principalmente en las subcorticales, en las epilepsias, en la enfermedad de esclerosis múltiple, en trastornos tanto evolutivos de la atención como así también en los trastornos del adulto. Y en estos últimos años también se dio lo que sucede en las diferentes patologías psiquiátricas, como los trastornos bipolares, como la esquizofrenia, etc. Ahora, para estar un poquito, intentar hacer una relación entre esto que vemos como constructos teóricos y como teorías, habíamos dicho que tanto, ya se acuerdan que bueno, en realidad lo hicieron a través del trabajo práctico y lo que habrán leído acerca de las teorías de filtro más representadas, frecuentemente representada por la de Broadbent y la de recursos por la de Kahneman, que dicen que va a ser lo que va a generar, diríamos, estos modelos se basan en variedades de tipo de atención según los paradigmas y los modelos. Puede ser la sostenida, la dividida, la focalizada, la selectiva, y según este sustrato función cognitiva y neuronal, de acuerdo al modelo de Posner y Peterson de 1990, uno puede plantear en tres áreas. Un sistema atencional posterior dirigido principalmente a la capacidad y a la recepción y selección de los estímulos visuales. Posterior son estímulos visuales. Al sistema atencional anterior, que se ocupa de estímulos del control, como habíamos dicho, top-down, de arriba abajo,
y el sistema de alerta o aerousal. Esto es interesante porque de esta manera Posner y Peterson lo que intenta es englobar, agrupar los paradigmas, los modelos y las alteraciones neuropsicológicas que encontramos en nuestros pacientes. Y por esto, fíjense que uno tiene el alerta aerousal, donde claramente es la posibilidad del estado de vigilia, ¿sí? Donde principalmente es el sistema reticular activador, el sistema reticular el que puede hacer estos procesos. Y si las personas tienen alteraciones, están en estado de coma, en estados confusionales y en la hipervigilancia. Este punto es interesante hablar desde el punto de vista clínico. Esto se necesita claramente el estado de aerosal y el estado de vigilancia para que nosotros podamos trabajar en la evaluación y en la rehabilitación neuropsicológica. Pero cuidado, uno puede estar con personas, por ejemplo, que hayan tenido un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, y en esos pequeños estados de vigilia que tengan, que pueden ser alternantes, uno también puede trabajar. Esto claramente se ve más en estos tipos de patologías y en ese momento, ¿no? Claramente en el sistema agudo. Bueno, como dijimos, el sistema atencional posterior o dorsal posterior se ocupa principalmente en la exploración, en la búsqueda, en la selectividad de los estímulos con características visoespaciales. Bueno, y por supuesto va a trabajar el tálamo, el parietal, etcétera, a nivel posterior. Uno puede encontrar las heminegligencias, las dislexias negligentes, patologías cerebelosas, simultognosia y, también hablamos de el área atencional anterior o ventral anterior. Y fíjense que es la atención que búsqueda, es la búsqueda y controla áreas cognitivas complejas, como es el sistema atencional supervisor, habla de lo que estábamos hablando de la memoria de trabajo, pero acá también se engloban lo que son la búsqueda, esta atención selectiva, la exploración, el mantenimiento de los estímulos, no solo, digamos, de los estímulos visuales, pero también de los estímulos orales o verbales. Y claramente, como dijimos anteriormente, principalmente se da en el lóbulo prefrontal, en la zona dorsolateral. Y claramente acá lo que se ve son patologías frontales o patologías frontovasales y cualquier alteración que se produce en esto, también en enfermedades degenerativas. ¡Epa! Bueno, y esto es interesante, este cuadro es muy similar, pero cuando estamos hablando del anterior, como dijimos recién, uno puede hablar de la inhibición, ¿no? Que estuvimos hablando de los tipos de inhibición, de la atención sostenida y de la atención, por ejemplo, dividida, ¿no? Esta capacidad de inhibir automáticamente, la atención sostenida es la capacidad de concentrarse, de vigilar más allá, a veces uno dice, de un periodo de tiempo prolongado o del aburrimiento, como pueden encontrar en algunos textos, mientras que la atención dividida es aquella que nos permite a todos desarrollar dos tareas a la vez. Bueno, y ahí son los diferentes test que se utilizan, que eso va a ser, seguramente lo van a ver, en el área de evaluación. Pero cuando hablamos del sistema atencional posterior, como dijimos anteriormente, es la atención selectiva visual, la atención serial, la discriminación, pero de elementos o de estímulos visoespaciales. Bueno, esto por un lado cuando uno justamente habla, como decía Mesulam, en los traumatismos encefalocranianos, en los accidentes cerebrovasculares, en las demencias, en particular en las demencias subcorticales, como es por ejemplo la enfermedad de Parkinson, también en la enfermedad de Huntington, en la enfermedad de esclerosis múltiple, en la epilepsia, como en trastornos psiquiátricos. Es decir, las injurias que se dan a nivel neurológico y la funcionalidad de nuestro sistema cognitivo hace que muchas de las patologías tengan trastornos atencionales. Bueno, y uno entonces tiene que recalcar que, por supuesto,
desde el punto de vista clínico, en toda evaluación cognitiva se debe evaluar la atención sostenida, selectiva, dividida, alternante, pero se debe evaluar, como así también en la rehabilitación. Ahora, hay trastornos específicos, como todos sabemos, por déficit de la atención e hiperactividad. Y en ese sentido, el DSM-5 dice que es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. La inatención se manifiesta conductualmente en los famosos TDAH como actitudes erráticas respecto a las tareas. Escuchen esto: falta de persistencia, atención sostenida, dificultades para sostener la atención y organizarse, sin que esto sea atribuible a la presencia de oposicionismo o falta de comprensión o de interés. Es decir, va más allá de las actitudes conscientes de este sujeto. Eh, y esto es interesante, fíjense, ¿por qué? Porque en los últimos trabajos que uno habla de las alteraciones neuropsicológicas en en las personas con trastornos atencionales e hiperactividad, claramente, fíjense que se dice que hay fallas iniciales en la inhibición, dificultades para inhibir respuestas irrelevantes, ejecución de respuestas inapropiadas, falta de persistencia en el objetivo, dificultad para volver a involucrarse en una tarea luego de la interrupción, control de comportamiento inadecuado. Entonces los teóricos y los clínicos lo que plantean que claramente hay una falla en el control inhibitorio en este tipo de personas, tanto niños como adultos. Y como decía, el DSM-5 afecta claramente el funcionamiento, tanto en lo social, en lo escolar, como en lo laboral. En el adulto uno va a tener hiperactividad en el sentido de dificultad para una actividad constante, esto se ve muchísimo en las anamnesis, horarios sobrecargados, horarios desorganizados, elegir trabajo que le requiere una mayor ocupación, muchas veces adicción al trabajo y con la presencia de alguna comorbilidad. Los problemas de atención y concentración van a ser dificultad para organizar en los trabajos o cualquier tipo de tarea, dificultad para iniciar o finalizar proyectos, problemas de gestión de tiempo, por eso se sobrecargan, o facilidad para olvidarse de las cosas. También los adultos van a tener impulsividad, van a tener relaciones inestables y baja autoestima. Esto es complicado porque claramente todos estos problemas, dificultades o déficit afectan el funcionamiento de las personas a nivel educacional, a nivel laboral o en el ámbito social. Bueno, y a mí me gusta repasar esto, este caso clínico. Bueno, este es un caso del Instituto INEVA que ha evaluado la licenciada Luciana Talassi. La verdad que yo siempre digo, no me especializo en trastornos de atención e hiperactividad, por eso siempre recurro a la licenciada Luciana Talassi. Fíjense, vamos a ver este caso de una persona de 58 años con 12 años de escolaridad, que vive solo, que refiere fallas a dificultades népsicas de memoria, dificultades para concentrarse y haber repetido el primer grado. Eh, es una persona, bueno, que a un mini mental, como se toma en instituciones, está dentro de los valores, bueno, levemente por debajo del 26/30, tiene un test de reloj bueno, de 7/7. Algo que es importante y no podemos indagar en esta clase, pero una entrevista de diagnóstico, una escala, un cuestionario, es la de adultos llamada DIVA. Ustedes la podemos buscar o lo podemos tener más información, pero a través del foro. Y uno lo que ve en realidad esto, que por ejemplo lo que es un cuestionario, una escala de autollenado, es decir, donde la persona tiene que describir las cuestiones atencionales, la percepción de las cuestiones atencionales. Y fíjense que es interesante que tanto en la infancia como en la edad adulta. Como todos sabemos, cuando hacemos la evaluación neuropsicológica, que ahora vamos a adentrarnos en esto,
uno tiene que regularse por la famosa curva de Gauss, donde uno plantea que cuando está en un nivel medio, la persona está dentro de este porcentaje de 34, es decir, 34 de 68%, es decir, que está dentro de los valores normativos, pero cuando la persona supera un desvío y medio, la persona va a tener déficit. Esto lo hablamos en la clase anterior. Si tienen más necesidad de búsqueda de esta información, ingrese como Z-score, como curva de Gauss. En realidad es como la interpretación de lo que uno obtiene en los diferentes test cognitivos. Bueno, no tenemos que adentrarnos tanto en esta tabla, pero esto es un informe neuropsicológico donde tenemos escalas que han evaluado la memoria, la visoconstrucción, la memoria visual, la atención, como así también el lenguaje. Esto se marca en amarillo, es que áreas están deficitarias, y bueno, voy a la más importante que nos atiende a esta clase, que es la atención. Fíjense que la persona tiene alteraciones en el test dígito símbolo que evalúa especialmente el rastreo visual, la exploración, la velocidad del procesamiento de la información y la búsqueda de símbolos también. Y fíjense qué interesante, en la memoria, por eso con Luciana pensamos en este caso. Fíjense que tiene valores deficitarios por debajo de un desvío y medio cuando estamos hablando de la codificación. Esto es un poco para rememorar esta relación que tiene la atención con la memoria. Y también, como dijimos antes, que los trastornos de atencionales están muy relacionados con las alteraciones de las funciones ejecutivas. Y esta persona, hay un test que se llama Wisconsin, que es el test de las cartas, también llamado en español, donde las personas tienen que completar categorías. Y acá marco en rojo porque completó solo una categoría, que claramente eso es una alteración, digamos, un déficit cognitivo. Y algo que es interesante, un test que uno puede evaluar lo que son los trastornos atencionales, es lo que comúnmente uno dice el CPT o el test de Conner, que lo que intenta el test de Conner, el paciente lo hace solo en una computadora durante 14 minutos, donde en un monitor en negro van a salir diferentes letras y la persona tiene que seleccionar, apretar la barra espaciadora cuando aparece cualquier letra, menos cuando aparece la X. Y esto es interesante porque uno va a ver errores de omisión, errores de comisión, y algo muy importante es los tiempos de reacción que toma el sujeto en realizar esta actividad, en la selección, diríamos, podemos decir, del estímulo este que nos aparece como letra, y así también entre la aparición de los diferentes estímulos. Y a manera de conclusión, por ejemplo, el paciente presenta respuestas perseverativas por encima de lo esperado para su grupo normativo, presenta tiempos de reacción lentos en comparación al promedio, y el perfil obtenido de esta prueba indica un porcentaje de 75, que lo que marca para este test es un trastorno de tipo atencional, ¿sí? ¿Ve? Por observarse las dificultades atencionales, aunque se tiene que ver con el aspecto clínico. Bueno, entonces, para terminar, como hice en la otra clase, no termino con conclusiones, pero sino las consignas del estudio de esta clase. Es por un lado ver los tipos de atención, como habíamos dicho, eso siempre es importante, pero ver claramente para esta clase los tipos de interferencia e inhibición, considérenlos, estudienlos, analícenlos. Reflexionen acerca de la relación de la atención con las otras funciones cognitivas, tanto con las funciones ejecutivas como también especialmente con la memoria, estas dos funciones que más relacionadas están con la atención. Reflexionen, piénsenlo cuando lean los textos, y va a ser interesante cuando en las próximas clases hablen de memoria o de funciones ejecutivas. No se olviden de esta parte de la atención. Comprender las alteraciones atencionales, esta semiología, estas patologías que uno encuentra en las diferentes injurias neurológicas y o alteraciones psiquiátricas. Y
tratar, que lo vamos a hacer a través de un video, es tratar de ustedes ver la relación entre la queja subjetiva que siempre vemos en los pacientes y, bueno, perdón, que lo vemos, no, que percibimos que los pacientes nos dicen y las alteraciones que claramente después uno observa a nivel objetivable a través de las escalas. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en el foro.